Hola amores, soy Serain y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En el día de hoy, Book Club con Serain sobre el libro El Traje. En esta ocasión vamos a estar haciendo un book club con Serain. Es esta sección en la cual les cuento de los últimos libros que leí de moda. Este no es el último que leí desde el último book club, obviamente leí varios más en el medio. Por ejemplo, El Imperio de lo Efímero de Gilles Lipovetsky, que fue dificilísimo y tardé un montón de tiempo en leerlo. Pero esta lectura la arranqué hace más o menos 2 semanas. Es el último libro de estudios de moda, que es una colección de Ampersand, una editorial que está en Argentina, que es argentina y que es increíble, que tiene todos estos libros de moda, de arte, de diseño, de cosas increíbles, y la verdad que están muy bien hechos. Por lo general hay producciones propias, o sea, hay libros escritos por escritores locales como por ejemplo Victoria Lescano, pero en este caso es una traducción de un libro originalmente de Christopher Breward, que es un libro que habla del traje. Me pasó con este libro en esta lectura de 2 semanas que me pareció muy rápido de leer, me pareció muy sencillo también. Yo a veces cuando los libros son un poco pesados me trabo y tardo más, pero la verdad que 2 semanas me parece re poco. También es cortito, tiene 180 páginas. Generalmente los libros de esta colección de Ampersand tienen 300 o por ahí, pero la verdad que me gusta. Si están como adentrándose en la moda y tal vez les interesa particularmente la sastrería, ya sea para diseñar o para analizar, me parece una muy buena opción. Y también la verdad que es que eso, una lectura fácil, simple y que les va a sumar. Vamos a empezar un poco con cómo se organiza este libro. Tiene 6 partes en total, 4 son capítulos y después tenemos la introducción y el epílogo. La introducción se llama El arte del sastre, después tenemos la parte 1 del traje apropiado, la parte 2 naciones adaptadas, la parte 3 la elegancia del traje y la parte 4 del traje y sus significados, y el epílogo trajes del futuro, que habla un poquito más de una perspectiva actual. A mí me pasa algo con la sastrería, que es que me parece muy como poco original cuando la gente tipo intenta como empoderar a la figura femenina poniéndole un traje, porque es como un poco recurrir a lo mismo, a un símbolo tradicionalmente masculino, y que la única forma de ser respetada o ser tomada como algo en serio es ponerte un traje, es ponerte algo que te acerque más a un polo masculino. Tipo, nunca vas a ser respetada si te pones, no sé, un vestido vaporoso X. Por eso como que hay algo que me aburre un poco a veces de las reinterpretaciones del traje, muchas otras veces no, claramente. Pero me parece interesante este libro para entender un poco detrás los significados y como lo que realmente significan los elementos y cómo tal vez cambiándoles ciertas variantes de diseño pueden volverse completamente elementos de lucha, de contracultura y de disidencias. Empezando por la introducción, hay algunos como conceptos que me parecen interesantes, como por ejemplo que el traje es la idea fundacional de la sociedad moderna en el occidente industrializado. El traje es un símbolo de occidente y es algo eurocentrista y como estadounidense centrista, así que si bien lo tomamos como la prenda por excelencia, hay otras prendas en otras partes del mundo que vendrían a ser lo que el traje es para nosotros. Habla un poco de la estructura básica del traje, que básicamente consta de 2 o 3 piezas, que la tela principal es lana o mezclilla tejida, la entretela puede ser de lienzo, crin o algodón y la forrería de seda o viscosa. También menciona en una parte lo que me parece muy interesante, que es varias variantes de textiles para traje, por ejemplo los suaves tweeds de Sajonia, los ásperos cheviots, baraceas comunes, panas militares de Bedford, tweeds resistentes o caseros, sargas fuertes, corduroy, etc. Y también los distintos tipos de patrones que tienen estos tejidos. Recordemos que en los sacos de buena calidad generalmente el tejido conforma patrones, pero no es que está estampado, esto está tejido en sí mismo. O sea, el textil está tejido, construido en base a este diseño. Y algunos tejidos posibles son, por ejemplo, el Panamá, Hopsack o Celta, diagonal, Mayo, Campbell o ruso, escocés o salpimienta. Esas son opciones, ¿no?, de nombres. Cabeza de alfiler, ojo de perdiz, raya Eton, grano de cebada, espina de pez, pata de gallo, cuadros Glen o príncipe de Gales, que este es conocido, raya diplomática o tiza, que es la raya simple sobre fondo gris oscuro negro. Cuenta un poco que la producción de la chaqueta de sastrería tradicionalmente con una sastrería artesanal cuenta de 50 o 40 componentes, o sea, piezas de molería, y puede contar con hasta 75 operaciones distintas, un poco de lo que es la labor artesanal del sastre.
También habla un poco de la previa de la Gran Renuncia. La Gran Renuncia es este momento del siglo XVIII cuando el hombre adoptó el traje clásico de 3 piezas, que es básicamente como el comienzo de toda esta historia, pero lo hizo desde una perspectiva como desde la sencillez para oponerse a lo que es la ornamentación que se lo cedió al polo de lo femenino por ser considerado inútil y superficial y por tener como el tiempo de dedicarse a otras cosas que no sean como cosas serias. Después al final del libro igual habla un poco más de eso y básicamente lo que dice es que esto se da por un sentimiento de terror ante la amenaza que planteaban los excesos de la cultura femenina al universo racional masculino, entre comillas. Y lo que dice acá es que previo a la Gran Renuncia masculina hay un historiador que se llama David Kashta, que había identificado una simplificación anterior en el guardarropas masculino. Se dio en la corte de Francia e Inglaterra a mediados del siglo XVII. Y no era tanto por esta valorización de la sobriedad, sino por una consecuencia de los debates políticos, filosóficos y religiosos de las décadas de 1630 y 1640. También se habla un poco de la producción masiva del traje y de cómo esta comenzó hacia 1820 con la introducción del centímetro y la preferencia por los astres, o sea, de parte de los astres, por los sistemas de medidas más estandarizados, ¿no? Acá se empezaron a reemplazar los archivos de mediciones personales por plantillas más estandarizadas. Y al principio eran medio falladas esas planillas hasta que se comenzó a buscar y a investigar un sistema de rigor del estudio anatómico y la geometría del cuerpo realmente. También cuenta un poco la historia del centímetro. Ahí todo está como ilustrado por imágenes de obras de arte, retratos, fotos, etcétera, que ayudan a entender esta historia. Después, en 1910, el traje de 2 piezas, que es una versión simplificada, se empieza a hacer más popular, particularmente para los negocios, para el ambiente empresarial. Acá, por ejemplo, hay unos moldes, moldería desde The Tailor's Guide, que es un libro básicamente de patronaje y de confección de sastrería de mediados del siglo XIX. Y quiero como mostrarles cómo la silueta, o sea, el molde en sí, en vez de tan geométrico como a lo que estamos acostumbrados, era más bien curvo. Las formas eran súper curvas. Eso me parece interesante porque probablemente tenía como una exactitud morfológica un poco más grande. Estamos acostumbrados cuando aprendemos patronaje o moldería a hacer cosas más estandarizadas, como que tienden a una visión de la indumentaria prêt-à-porter o sí, de la producción masiva, como todo mucho más geométrico, mucho más estándar. En la primera parte habla del traje apropiado y lo relaciona bastante con el orientalismo, plantea también distintas variantes del traje que surgieron a lo largo del tiempo. El traje de calle de 1880 era retratado por Poe en su literatura. También la relación de las clases trabajadoras y el traje, ¿no? Que primeramente era algo tan lejano y después fue algo que comenzaron como a apropiarse, por suerte. También hay una parte muy grande dedicada a lo que es el surgimiento del traje militar y las diferencias entre los trajes de los soldados acaudalados y los soldados que eran más bien pobres, con la diferencia en el detalle, en la perfección, en los textiles, en la calidad de la confección, en la calidad y cómo se sentían las telas al cuerpo, ¿no? Los soldados más acaudalados tenían unos textiles muy suaves al cuerpo con una confección perfecta, también con mucha amplitud en el pecho, pero más entalladita en la cintura, más a la silueta adherente, digamos. Mientras que las clases más bajas, que eran soldados, tenían una moldería mucho más holgada y estandarizada y como mediocre en ese sentido, entre comillas. Entonces era algo como mal visto, ¿no? Esa diferencia que se generaba por el traje. Hay unas publicidades hermosas que están ilustradas, como por ejemplo esta, que son realmente bellísimas. También se habla un poco de cuando el traje se dejó de usar en lo profesional con esto de, por ejemplo, el viernes de ropa casual en las oficinas. En realidad también lo que dice es que eso no pudo derribar al traje para los ámbitos formales y más como sartoriales, que es cierto, o sea, seguimos usando traje en reuniones importantes o cosas así, o sea, yo no, porque yo uso rosa y uso otras cosas, pero digo, las personas de los ámbitos de, no sé, contadores, de abogados, actuarios, etcétera, administradores,
administración de empresas, sí probablemente en reuniones más importantes llevan algo más parecido al traje, pero sí definitivamente se descontracturó. Pero aún así nunca se fue el traje. Después empieza la segunda parte, que fue una de mis favoritas, que se llama Naciones Adaptadas, que básicamente lo que intenta hacer es alejarse de la imagen nostálgica que planteaba Amies Hardy Amis, que era un diseñador de modas inglés. Porque la esperanza de Amis era básicamente volver al pasado en este uso del traje. Era como una nostalgia un poco conservadora. Y lo que hace este capítulo es buscar como las equivalencias del traje en otros lugares y los descontentos. Acá es donde están, como digamos, los opuestos y los parecidos del traje en otras culturas. Por ejemplo, la bata de seda como una prenda exótica que se oponía a la estructura del traje y a lo tradicional y recto y rígido y masculino y serio y sobrio del traje, y que usaban algunas figuras de la clase alta que eran un poco excéntricas y que viajaban, y estas personas, estos hombres generalmente eran como cosmopolitas y filántropos, como por ejemplo Samuel Pepys o Boston Joseph Sherburne, que eran importadores, comerciantes, escritores, filósofos, etc. Y esto era particularmente la bata india, que era de seda y como muy bordada o estampada o con colores muy ricos. Después también se empieza a hablar de la relación colonial que tenía Gran Bretaña con Asia Meridional y la influencia que ésta ejerció en las tradiciones de la confección de estos países. También el gusto del británico, o sea, ¿qué opinión tenía el británico de estos trajes? Como digo, había personas ricas y medio eclécticas que buscaban ponerse estos trajes típicos de otros lugares, un poco a modo de apropiación, obviamente, pero también como para demostrar que conocían estos lugares. Luego de la rebelión india en 1857 cambia la comprensión pública de la relación entre Gran Bretaña y las colonias, y esto generó una distinción más marcada entre la ropa occidental y oriental, que antes eran un poco como retroalimentadas, más que nada de los países imperialistas hacia las colonias, como imposición, digamos. Acá se empieza a diferenciar un poco más. Y surgen como, bueno, acá te cuenta específicamente la historia de ciertos trajes locales de ciertos países, como por ejemplo de India, que se habla mucho de Gandhi, y este traje como mucho más sencillo y relacionado con las prendas campesinas de confección casera, que se alejan de la percepción que los occidentales tenían del indio que vestía indumentos cargados y llenos de texturas, justamente como forma de lucha social. También después surge con Pandit Jawaharlal Nehru, surge un cierto traje, que es el traje Nehru, la chaqueta Nehru, que después es reincorporada por ciertos diseñadores como Pierre Cardin o como Dougie Millings en Londres. También desde el lado de China surge el traje Mao, desde un lado revolucionario, que obviamente esto tiene que ver con el comunismo y hay un montón de historia detrás y cuenta un poco como su vínculo con estos líderes políticos chinos. Hoy el traje Mao es algo que está mucho más normalizado, pero en algún momento supo ser un indicador de esta ideología. Y hoy el traje Mao tradicional firmemente sobrevive solamente en los círculos militares conservadores que insisten en estos regímenes con nostalgia comunista. También tenemos un poco una parte que habla de Japón. En Japón, a diferencia de India y China, como que recibieron ideas de la sastrería occidental y se aplicaron con bastante rapidez, pero la diferencia era que estaban en proporciones o colores o materiales inadecuados, digamos, diferentes o un poco más como subversivos también, ¿no? ¿Por qué no? Y acá lo relaciona un poco también con el Ikki, que es el culto a la elegancia japonés, que es como un concepto bastante rígido y duro, pero que se relaciona mucho a la sastrería, y también lo relaciona a los diseñadores como Comme des Garçons, que justamente rompen con el Ikki y buscan algo mucho más disruptivo. También Kenzo Takada, Yamamoto, entre otros. También habla un poco de los sapeurs, que eran del Congo, que usaban estos trajes como un retruque contemporáneo a los legados del colonialismo. Tenían todo un manifiesto en el cual decían, por ejemplo, vas a usar estas prendas Nyaga, Ngaya, Bendes, Chidongo, en el cielo, en la tierra y en el mar. Una higiene estricta, no te sentarás, honrarás a la sape donde quiera que estés. O sea, es muy interesante para conocer otras culturas, porque además es una representación del traje que, si la ves de afuera, parece bastante occidental, pero tiene un montón de significados y significantes adentro. En la tercera parte se habla un poco de la elegancia del traje, se habla mucho del dandismo. Hay otro texto de un libro de Ampersand que también habla del dandismo y es muy interesante, que es el de Valerie Steele de Fashion Theory, que recomiendo que lo lean. Y el dandy básicamente era muy consciente de su apariencia física, tanto al punto de
que a cierta gente de esa sociedad le molestaba, como que los tomaban medio mal, digamos, con una mala mirada. También habla un poco y lo relaciona con la cultura queer y con figuras como el macaroni, de las cuales ya les hablé en el video, por ejemplo, del Día del Orgullo. Y de como este desprecio que se le hacía a las masculinidades que se interesaban por su apariencia muy detallistamente, como el dandy. Cuenta un poco la historia de Beau Brummel, que era, bueno, básicamente el padre del dandismo. Que el atuendo de Beau era simple, no era muy diferente al atuendo del resto de la gente de la época, pero había como una atención al detalle que era tan minuciosa, y la forma de acomodar el pañuelo y la pose y la seguridad y la actitud, que eso era lo que lo hacían diferenciarse como dandy del resto. También habla bastante de las tribus urbanas que tomaron el traje como elemento de identificación, como el mod, los Bright Young Things, el estilo wildiano, el neo-eduardiano, los Teddy Boys, etc. Y le dedica una gran parte a Oscar Wilde, que bueno, un escritor muy conocido, cuya sexualidad jugó un papel muy fundamental también en la forma de vestirse, según las declaraciones y como las pistas que se encuentran sobre su vida. Acá también retoma el tema de las clases obreras y su relación con el traje, pero esta vez como elemento que se apropiaron y que cambiaron, como por ejemplo los suits en Estados Unidos, que usaban trajes muy holgados y muy exagerados. Y hay varios casos, incluso en Hungría, en Polonia, en Gran Bretaña, de otros tipos de subculturas que vienen de las clases obreras que se apropiaron del traje. También le dedica una gran parte al look italiano, en la reestructuración de Italia, y cómo el traje fue fundamental para el estilo italiano, y cómo figuras como Giorgio Armani o Versace, primero lo descontracturaron un poco en el sentido de aportarle sensualidad y poner al hombre en un lugar de como, claro, como sensual, o como también que se autocuida, digamos, estéticamente, que se preocupa por sí, que está como impecable, pero medio esta cosa como medio gigoló, que tiene como el cine, la mística italiana. Y también hablan bastante del traje femenino y de cómo en realidad la sastrería fue adoptada por el guardarropa femenino de las mujeres de la élite, para deportes y para cosas de ocio, también para, no sé, para caminata, para montañismo, para viajes, para protegerse de la lluvia, y esto estaba bien visto. Pero después, cuando algunas figuras empezaron a usar el traje masculino o un atuendo como tradicionalmente masculino como atuendo propio, que era para afirmar una idea de identidad disidente, fueron un escándalo. Se las acusaba de travestismo, como si fuera algo peyorativo. Por ejemplo, Mary Walker, Anna Gluckstein, Violet Trefusis, Marlene Dietrich, que es muy conocida, y la autora de la novela de amor lésbico The Wall of Loneliness, que se llama Radcliffe Hall. Pero es como el traje, que era algo tan como impenetrable, tan rígido, tan estructurado, podía pasar a ser algo mucho más disruptivo, ¿no? Como un receptáculo, le llaman en el libro, o sea, un contenedor en el cual experimentar y mejorar la representación y como generar distintos mensajes y distintos discursos. Esa parte me encanta. Es el capítulo 3. El capítulo 4 habla del traje y sus significados. Cuenta un poco, empieza con el mito, el cuento infantil del emperador, el traje del emperador, que es ese emperador que es muy fanático de su apariencia y consigue un traje que se le vende un sastre medio chanta, que dice que es un traje invisible, que le va a dar invisibilidad, y en realidad es que estaba en bolis. Y nada, es como un poco la importancia, ¿no?, del traje para el tipo, en tanto a como el lujo y el acicalamiento, etcétera, y su pomposidad. También habla bastante de Le Corbusier y de ciertos arquitectos o personas del mundo del diseño o de otros planos que tomaban el traje como uniforme fundamental por esto de la sobriedad, que está relacionado a una profunda misoginia de pensar que el hombre es superior por su sencillez y por tener que físicamente ser más sencillo para ocuparse de cosas más importantes en su interior, mientras que la mujer, que se cae que sí, con lo ornamental y nada, ya que es una superficial. También habla del vestito antineutrale, que es el traje del manifiesto futurista italiano del siglo XX, de 1914, las vanguardias, y la relación del traje con las vanguardias y cómo ha cambiado. También la tuto de Tayat, que también es de italiano. Eso me parece muy interesante porque son como nuevas interpretaciones del traje que tienen resabios del anterior, pero que cambian muchísimo en colores, en morfología. Ya no son simétricos, ya hay elementos que no están, colores mucho más vibrantes, contrastes más grandes. Me parece muy interesante como a partir de algo que es tan estructurado y tan firme puedes armar cosas como tan vanguardistas. También hay una especie de testimonio muy interesante de Gilbert and George,
que son como artistas, entiendo. Sí, son artistas londinenses que básicamente toda su vida usaron el mismo traje, que era un traje de 3 botones en los cuales, o sea, tuvieron que modificar para poder abrochar el botón de abajo, que es un botón que tradicionalmente no se abrocha. Y partiendo de esa base, como que cuentan que siempre veían a todos sus amigos que cambiaban década con década, que alguna década estaban más hippies, después estaban más, no sé, con hombreras y con un estilo más corporativo y qué sé yo, y ellos siempre se mantenían en la misma. Y cómo no, el traje puede simbolizar la permanencia en el tiempo. También hablan un poco de cómo la comunidad afro se apropia del traje para cambiarlo y para como mostrar, ¿no? Como orgullosamente sus raíces y como de dónde vienen, con otros tejidos, con otros colores, con otras tramas más interesantes, más como subidas. También habla un poco del mundo del cine, por ejemplo, de la Agente 007 y su influencia en el traje. Y también como que la pregunta final es medio cómo es que el traje deviene en lo que es hoy y cómo, estando en un mundo en donde siempre lo que premia, lo más premiado, lo más felicitado es la novedad, que además no se lamenta de la disolución de valores más tradicionales, sigue perdurando el traje. Habla de McQueen, que está bueno porque McQueen deconstruye la sastrería, le da una impronta mucho más personal, dramática, contestataria, más punk, subversiva, más gore también. Y por último, el epílogo, que habla de trajes del futuro, habla de, bueno, como ¿y qué queda ahora? O sea, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué están haciendo los diseñadores que trabajan en sastrería, no? Desde los belgas, como Margiela, que la deconstruye y que muestra como su interior, hasta, bueno, los orientales como Kawakubo, también los, no sé, algunos que son más evidentes como Tom Brown, por ejemplo, que es estadounidense, Raf Simons, McQueen, Gucci y Burberry, que son como más tradicionales. ¿Qué está pasando hoy con el traje? Y en líneas generales como que termina con esta idea de que los hábitos del vestir no han cambiado mucho desde el momento en el que este autor estaba escribiendo el libro, mirando en retrospectiva hacia lo que usaba su abuelo, pero que sí hoy hay como otras connotaciones y otros significantes detrás. Que eso me parece lo importante, ¿no? Y lo interesante. Y también me parece como súper interesante porque sí, o sea, aunque tiene toda una historia detrás como que tiene mucho que ver con lo falocéntrico y con el patriarcado, etcétera, también es un método, no solamente de hoy ser como disruptivo en cuanto a tu identidad, tu orientación sexual o tu identidad de género o tu etnia o lo que sea, sino que también es algo que denota sustentabilidad porque hace casi 400 años está vigente y sigue estándolo. Muy parecido a cuando empezó hace casi 400 años. Esto fue toda la reseña. Yo recomiendo que lo lean, la verdad, porque fue una lectura como re amena. Fue linda, fue entretenida, fue interesante, saqué un montón de información. Tengo ganas de hacer más videitos cortitos hablando de cosas que saqué acá. No sé, me pareció muy enriquecedora en lo sintética que es. Espero que les haya gustado este video. Les dejo mi Instagram, mi TikTok y mi cafecito por si les gusta mi contenido y quieren colaborar con él. Y nos vemos en un próximo video.